Nada hacemos sin ninguna motivación. Todo lo que usted y yo hacemos está impulsado por motivaciones. Hay motivos en nuestro corazón que nos impulsan a hacer lo que hacemos. Jamás podrás pararte delante de Dios y decir, lo hice por amor al arte. No. Nada hacemos por amor al arte. Ay, es que no sé ni por qué lo hice. No. Siempre habrá una motivación detrás de todo lo que haces. Es muy probable que en el momento en el que estás haciendo lo que estás haciendo, no sepas exactamente la razón por la cual lo estás haciendo, pero si escudriñas en tu corazón, sabrás que hay una motivación detrás de eso impulsándote. Hermanos, lo mismo sucede con la santidad. Generalmente hacemos cualquier cosa por motivación, pero pensamos e ignoramos que detrás de nuestra santidad también hay motivaciones genuinas. La pregunta que puedo hacerte en esta noche, y es la pregunta con la cual quiero desnudar tu corazón, así como fue desnudado mi corazón, exhibido mi corazón, es: ¿qué te motiva a vivir en santidad? ¿Qué te motiva a vivir en santidad? La idea que quiero dejar grabada en tu mente y en tu corazón en esta noche es que como creyentes salvados en Jesucristo debemos permanecer en la santidad de Dios durante nuestro peregrinaje cristiano. Como creyentes salvados en Jesucristo, debemos permanecer en la santidad de Dios durante nuestro peregrinaje cristiano. Y brevemente, hermanos, quiero traer a sus memorias, recordarles las palabras del apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Capítulo 1, versículos del 13 al 21. Pero, hermanos, solo me voy a concentrar en esta noche en los versículos 15 y 16. Como les decía, este es un asunto, hermanos, crucial, elemental, que tiene serias implicaciones para nuestra vida. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Hermanos, noten las palabras del apóstol Pedro en estos versículos iniciales, previos al versículo 15 y 16. Leo nuevamente, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Y la idea que quiero dejar grabada en ustedes es que como creyentes salvados en Jesucristo debemos permanecer en la santidad de Dios durante nuestro peregrinaje cristiano. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Una vez más, mis amados hermanos, ¿qué te motiva a vivir en santidad? ¿Qué te motiva a vivir en santidad? Oh Padre, nos presentamos delante de ti una vez más, Señor, anhelando que tu palabra, la eficacia, la suficiencia y la autoridad de tu palabra, Señor, cale en lo más profundo de nuestros corazones. Oh Padre, queremos ser expuestos delante de ti, porque si hay algo, Señor, que queremos anhelar, es tu santidad en nosotros. Ayúdanos en esta noche, Señor, a recordar estas verdades y que tú puedas ser exaltado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, hermanos, ¿qué te motiva a vivir en santidad? Antes de poder contemplar de alguna manera, no de manera exhaustiva, sino de una manera muy superficial, aunque no exegética, lo que encontramos en este pasaje, quisiera decirles lo que no debe motivarte a vivir en santidad. Lo que no debe motivarte a vivir en santidad. ¿Por qué debo comenzar por aquí? Porque tristemente en muchas congregaciones, en muchos círculos evangélicos actuales, se promueve la vida en santidad sobre la base de costumbres o exigencias legalistas o moralistas. Entonces, no debe ser tu motivación, número uno, las exigencias legalistas de tu iglesia. Las exigencias legalistas de tu iglesia. La inmensa mayoría de las veces nos podemos encontrar con creyentes que son exigidos a manifestar una conducta de vida santa, no por lo que la palabra de Dios declara, sino por las costumbres tradicionalistas o las exigencias moralistas y legalistas de sus congregaciones. Y hermanos, ojalá tuviese tiempo suficiente en esta noche para ponerles un sinfín de ejemplos de cómo se ve esto en la práctica. Por ejemplo, iglesias donde las mujeres no pueden ponerse aritos, porque eso denigra su imagen. Iglesia donde los hombres no pueden ponerse calzonetas, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y solo debe ser visto y contemplado por su esposa. Las mujeres no pueden pintarse el pelo, porque eso es una deshonra a los ángeles que velan la adoración de la iglesia. Las mujeres no deben vestir jeans, porque eso es ropa de hombre o exclusiva para hombres. Y hermanos, así puedo ponerles muchos ejemplos. ¿Verdad que se han encontrado con creyentes así? Y hermanos, estos son simples ejemplos. No he querido ir a ejemplos más profundos. ¿Ok? Donde si usted deja de asistir a una reunión pública, usted pierde la membresía de la iglesia. Donde si usted no entrega de manera temprana el diezmo de la iglesia, usted recibirá la condenación de Dios. Hermanos, se han dado ejemplos y casos muy extremistas. Y tristemente,
muchos de nuestros hermanitos son obligados a este tipo de exigencias legalistas. Exigencias que vienen no solamente de parte de iglesias evangélicas, sino de líderes y pastores que de alguna manera no han tenido ningún tipo de preparación ni una convicción firme en lo que la palabra de Dios dice. Segundo, no debe ser tu motivación recibir un premio de parte de Dios. Es que voy a hacer esto para que Dios me recompense. Voy a evangelizar a 10 personas de mi comunidad de una manera persistente para que Dios me premie con el carro del año. O para que Dios me bendiga con una buena familia. O para que me vaya bien en mi trabajo. Hermanos, eso no es santidad. Número 3, no debe ser tu motivación la santidad impulsada por el miedo a Dios. El miedo a Dios. Al igual que se promueven exigencias legalistas y moralistas, en muchas congregaciones se presenta a Dios como alguien que está esperando tu mínimo tropiezo para lanzarte un rayo del cielo. No son pocas las veces en las que se ha presentado a un Dios tirano que solo está esperando tu primer desliz para condenarte y para castigarte. La inmensa mayoría de la gente piensa que el más mínimo pecado hará que Dios traiga todo su mal sobre ti. Hermanos, usted y yo sabemos que aunque Dios trata de manera muy seria con nuestro pecado, ese no es el Dios que usted y yo conocemos en la Biblia. ¿O sí? ¿Ese es el Dios en el que tú crees? ¿Ese es el Dios que te motiva a la santidad? Obviamente no. No debe ser tu motivación vivir en santidad por las posibles consecuencias de tus acciones. Si no hago tal cosa, pues Dios ciertamente me mandará al infierno. O Dios hará que muera de manera irreversible en el momento. Hace años atrás escuchaba un predicador, que ahorita no recuerdo su nombre, decir tantas barbaridades desde el púlpito. Y una de sus barbaridades era: cuidado, porque en el momento en el que saques el pie, Dios hará que mueras. Hermanos, esta no es una buena motivación, ni es la verdad bíblica que debe motivarnos para vivir en santidad. Cualquiera de estas motivaciones nos llevaría a tratar de vivir en santidad, pero jamás podríamos abrazar la santidad correcta. Cualquiera de estas no motivaciones podría hacernos pensar que podríamos llegar a ser santos como Dios es santo. Pero lo que hará es que seamos motivados más por nuestro egocentrismo humano y por nuestras capacidades humanas antes que en la justicia de Cristo. Ninguna de las no motivaciones que les he presentado son motivaciones genuinas para perseguir la santidad. Lo único que harán en usted estas motivaciones o estas no motivaciones correctas será hacer algunas regulaciones en tu conducta, pero jamás tratarán con el centro de tu corazón delante de Dios. Esto sería como tomar un recipiente manchado por el lodo, por fuera y por dentro, y solo limpiar su exterior. Pero ¿y qué hacemos con la parte interna? Una vez más, mis amados hermanos, ¿qué te motiva a vivir en santidad? ¿Las exigencias de tu iglesia? ¿Querer alcanzar un premio de parte de Dios? ¿Esta sensación de miedo?
o las posibles consecuencias de tus malas acciones? ¿Es eso lo que te motiva a vivir en santidad? Si es eso lo que te ha estado motivando a vivir en santidad, quizás esa sea la razón por la cual solo has hecho algunas regulaciones en tu vida. Quizás esa sea la razón por la cual no has podido contemplar en tu propia conducta, en tu propio peregrinaje cristiano, lo que significa la santidad de Dios. Ahora, si estas no son motivaciones correctas, ¿cuál debería ser nuestra motivación? ¿Cuál debería ser nuestra motivación? ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales yo debo permanecer en la santidad de Dios durante nuestro peregrinaje cristiano? Analicemos un poco el pasaje que les leí al principio. Note conmigo lo que dice el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, note que el texto dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora, la pregunta es, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? La idea que encontramos en este pasaje transmite lo que se conoce como la voz pasiva. De manera que lo que vemos aquí es alguien actuando por nosotros para rescatarnos de una miseria evidente. Ninguno de nosotros podía, por mucho que se esforzarse, rescatarse a sí mismo de su vana manera de vivir. Note que el apóstol Pedro dice, la cual recibisteis de vuestro, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hermanos, nuestros esfuerzos jamás nos ayudarán, serán suficientes para librarnos de las consecuencias del pecado en nosotros. Cualquier esfuerzo moralista de parte nuestra, sin considerar la justicia y la obra de Dios en nosotros, nos llevará a la santidad. Nunca podremos, hermanos, desprendernos del pecado. Nunca podremos ser rescatados del pecado sobre la base de nuestros esfuerzos. De manera que nuestras motivaciones para la santidad no pueden estar basadas en nuestros esfuerzos. No pueden estar basadas en nuestros logros. No pueden estar basadas en nuestras capacidades, mucho menos en nuestra justicia. Y eso es lo que el apóstol Pedro está recordándole a esta generación. ¿Qué hizo Dios? Él nos rescató. ¿Pero de qué nos rescató Dios? De nuestra vana manera de vivir. En otras palabras, Dios nos rescató del pecado. ¿Pero de qué pecado nos rescató Dios? Exactamente de qué fue exactamente de qué nos rescató Dios. Que nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo es que Dios me rescató del pecado y sigo pecando? ¿Ok? Y eso es lo que debo enfatizar en este punto. Cuando estoy hablando de la santidad, hermanos, no estoy hablando de la santidad posicional que todos los creyentes tenemos en Cristo en el momento de nuestra conversión. Cuando estoy hablando de la santidad, en este punto estoy hablando de la santidad progresiva. Es el estado del creyente continuo en el que usted está siendo conformado al carácter y a la conducta de Cristo en su vida. La santidad posicional es una obra completa de Dios en el momento en el que Él les salva. Probablemente muchos creyentes tienen esta idea de que cómo concilio la santidad posicional con la santidad progresiva. ¿Cómo es que concilio esta idea de que soy santo y debo ser santo? ¿Cómo es esto? Bueno, en el momento en que fuiste regenerado
por el Espíritu Santo, en el momento en que fuiste salvado y justificado en Jesucristo, en ese momento Dios te concede su santidad y Dios te declara santo permanentemente delante de Él. Sin embargo, eso no significa que no haya que seguir tratando con los estragos que ha causado el pecado en tu corazón. Y eso, hermanos, no solamente en tu corazón. El pecado ha destrozado todas nuestras facultades humanas, emociones, voluntad, pensamientos, decisiones, todo nuestro ser. No hay nada del ser humano que no haya sido destruido y degenerado por el poder y el peligro del pecado en ti. ¿De qué exactamente Dios nos rescató? Dios te rescató de la esclavitud y de las consecuencias del pecado. Hermano, eso es lo que significa santidad o santificación posicional. Dios te rescató del pecado y ahora por su justicia te declara santo delante de Él. Pero una vez que esto sucede, ahora comienza un proceso en el que Dios, por medio de su Espíritu y a través de su palabra y su acción directa en ti, está quitando todos los estragos que ha causado el pecado en tu corazón. La imagen de Dios en ti fue degenerada por el pecado. Y esa imagen de Dios en ti va a ser restituida mediante la santificación progresiva. Llegará un punto donde todos podemos vanagloriarnos genuinamente de tener la conducta y el carácter de Jesucristo, semejantes a nuestro Salvador. Pero eso no ha sucedido todavía. Eso sucederá cuando cada uno de nosotros experimentemos la glorificación completa. La glorificación completa. Dios nos rescató. Él nos trajo, nos arrancó del pecado. Nos arrancó del poder y de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado en nosotros. Y ahora, debido a eso, hermanos, podemos perseguir, anhelar su santidad. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? El texto declara de que Dios lo hizo por medio de Jesucristo. No lo hizo porque tú lo merecieras. No lo hizo por tus capacidades. No lo hizo porque Él vio que tú ibas a creer en Él. O no lo hizo porque Él vio de antemano que tú ibas a tener una buena conducta. Nada de eso hubiese motivado a Dios a salvarte. Y nada de eso hubiese sido suficiente o el medio necesario para liberarte del pecado. Dios lo hizo por medio de Jesucristo, por medio de la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el Cristo glorioso que ahora sirve como mediación para darnos no solamente su justicia, también su santidad. Note que el texto declara como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Este Cristo fue elegido, hermanos, antes que todos nosotros, antes que todo existiese, para ser tu Salvador, para liberarte del dominio del pecado. Él vivió de una manera santa, pura y sin pecado. Fue santo como Dios es santo. Él derramó su sangre por tus culpas. El texto dice que su sangre es mucho más preciosa que el oro para resaltar la belleza del precio, la potencia de este precio, la eficacia, el valor trascendental de este precio que fue derramado por ti. Él venció la muerte por ti, la muerte que tú merecías por el pecado. Él resucitó para que tú y yo tengamos por medio de Él la vida y la santidad. Hermanos,
Es la obra de Dios a través de Jesucristo que te libra del pecado, tu motivación más grande para vivir en santidad. ¿Qué te debe motivar a vivir en santidad? Número uno, te debe motivar a vivir en santidad lo que Dios es. Lo que Dios es, su carácter. Dios es santo. Note que el texto dice, sed santos porque yo soy santo. Nosotros podemos pensar que la santidad es algo que proviene de nosotros, pero tal como ha quedado demostrado, esta es una obra que Dios lleva a cabo por medio de Jesucristo. Es en su obra completa y es en su persona completa que vemos el carácter glorioso y santo de Dios manifestado de una manera sorprendente y explícita. La inmensa mayoría de nosotros queremos ser como otras personas. Muchos de nosotros buscamos imitar otras personas. De hecho, vivimos en la cultura de la imitación. Si eres deportista, quieres ser como Messi o como Cristiano. Si eres un actor, quieres ser como el actor más prominente. Si eres un líder cristiano, quieres ser como Pablo o como David. Vivimos en un mundo, hermanos, donde todos quieren imitar a alguien. Si eres un creyente salvado en Jesucristo, deberías desear imitar el carácter del Dios santo que te ha salvado. Deberías desear imitar el carácter del Dios santo que te ha salvado. O sea, la primera motivación para buscar, para permanecer en la santidad de Dios es lo que Dios es, el carácter de Dios. El carácter de Dios. La segunda motivación o la segunda razón para vivir en santidad es por lo que Dios hizo por ti. Por lo que Dios hizo por ti. Hermanos, nos debe motivar la obra de Jesucristo. Tal como ya les mencioné, fue por medio de su obra que usted y yo fuimos rescatados de nuestra vida pecaminosa, de nuestra vana manera de vivir. Fue por medio de la obra de Jesucristo que usted y yo fuimos arrancados de nuestros deseos pecaminosos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia, como vemos en el versículo 14. Debería motivarnos Jesucristo, su obra perfecta, su obra suficiente. Es Él y solamente Él quien ha logrado y alcanzado tu posición más solemne delante de Dios. Ninguno de nosotros podía pararnos delante de Dios en nuestra justicia y pensar que por nuestra justicia Dios tenía que declararnos santos. De hecho, sin Cristo es imposible caminar en santidad delante de Dios. Es en la persona de Jesucristo que ahora podemos, debido a su obra, permanecer en la santidad en nuestro peregrinaje cristiano. Hermanos, quizás nosotros podamos pensar, bueno, pero esto no es tan difícil. Recordemos el contexto de los creyentes a quienes el apóstol Pedro escribió esta carta. Hermanos, recordemos que eran los creyentes, la audiencia que leyó por primera vez esta carta, no era una audiencia que estaba sentada en la comodidad de un local como el que estamos nosotros ahorita. No estaban con asientos buenos, no estaban con aire acondicionado, no estaban con tele. ¿No estaban todos unánimes cantando ricos alabanzas al Señor? Hermanos, recordemos que la generación de creyentes que leyó esta carta por primera vez era un grupo de creyentes de iglesias que estaban bajo la persecución más dura y recia del Imperio Romano. Creyentes que eran perseguidos por su fe en Jesucristo. Creyentes que estaban siendo atribulados por diversas pruebas. Creyentes que estaban experimentando las más crudas y difíciles torturas. Hermanos, usted y yo estaremos de acuerdo en pensar y en creer que es en ese tipo de situaciones donde es más fácil dejar de perseguir la santidad de Dios.
Cuando vienen circunstancias difíciles, cuando vienen momentos de prueba para nosotros, es el momento más fácil para dejar de permanecer en la santidad, para dejar de reflejar el carácter y la conducta de Cristo en ti. Cuando todo está bien, es muy fácil ser cristiano, ser un cristiano, un santo de Dios. Pero ¿qué cuando vienen los momentos difíciles? ¿Qué cuando estás siendo amenazado por ser un creyente? Imagínate que en este momento entra la autoridad de Honduras y te amenaza con llevarte a la muerte si declaras a Cristo como el Señor. ¿Mantendrías tu santidad? ¿Serías capaz de reflejar el carácter de tu Salvador? ¿Serías capaz de pararte firme en la obra que Dios hizo por ti e ir a la muerte? Ese es el mensaje que el apóstol Pedro está trayendo a este grupo de creyentes. Es en el momento más crudo de su prueba y de su dolor y de su persecución y de su tribulación, en el que ellos deben recordar y reflejar el carácter y la conducta del Dios Santo en el que ellos creen. Como creyentes debemos permanecer en la santidad de Dios durante nuestro peregrinaje cristiano, independientemente de cuáles sean las circunstancias, pero principalmente en momentos de aflicción. Algunos son capaces de decir, he perdido la santidad, solo porque has respondido amar a alguien o solo porque no has actuado como deberías. Y es evidente, claro que sí. ¿Qué hacer cuando no permanecemos en la santidad? Y este sería otro tema, hermanos, que por cuestiones de tiempo no voy a tocar en esta noche. Pero sería bueno pensar qué hacer cuando hemos dejado de manifestar el carácter y la conducta de nuestro Salvador, del Dios Santo en el cual hemos creído. ¿Qué hacer? Lo primero que deberías hacer, hermanos, es recordar de dónde Dios te ha sacado y regresar a Él. Lo más inmediato que debes hacer, si has perdido la santidad de Dios, si has dejado de permanecer en la santidad de Dios, si has dejado de crecer en la semejanza de Cristo, debido a tus pruebas o a cualquier circunstancia que estés atravesando, recuerda de dónde has sido sacado. Y recuerda quién fue el que te sacó. Y regrésate a Él. Regrésate a Él. Debemos vivir en santidad porque Dios es digno de nuestra santidad. Y hermanos, esta declaración que encontramos en el versículo 15 es una declaración muy contundente. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, estas palabras que encontramos aquí es una exhortación a permanecer en un estado permanente. La idea que encontramos aquí es la de permanecer en un estado de consagración ante aquel que es santo y merece nuestra santidad. Él es merecedor de nuestra consagración. Él es merecedor de una vida pura. Él es merecedor de una vida apartada. ¿Sabe por qué? Porque Él lo hizo por ti. Él te sacó del pecado para que ya no vivas en el pecado. Él te liberó de la esclavitud del pecado para que ya no estés nuevamente en el yugo de la esclavitud. Ninguna circunstancia, por muy difícil que sea, puede privarte y puede llevarte a no permanecer en su santidad. Nada debe ser más importante para ti ahora como un creyente salvado en Jesucristo que vivir en la santidad de Jesucristo. Si Él derramó su sangre preciosa como el oro para librarte del pecado y para librarte de sus consecuencias, entonces, hermanos, nuestra motivación más grande debería ser vivir como aquel que ahora nos ha declarado
como santos. Y este es un gran desafío. Nadie ha dicho que sea fácil vivir como santos. Nadie ha dicho que sea fácil vivir en la santidad. Sin embargo, Dios nos ha dejado recursos muy valiosos en su palabra, pero principalmente en su espíritu, para que podamos permanecer en su santidad. Son tantas las decepciones y problemas que yo sé que muchos de ustedes no tienen muchas motivaciones para seguir trabajando. Algunos de ustedes es muy probable que no tengan motivación para seguir viviendo. Algunos de ustedes probablemente no tengan motivación ni tan siquiera para regresar a sus casas. Es muy probable que algunos de ustedes no tengan la motivación para convivir con la familia que usted tiene. Es muy probable que si estás en el ministerio de la iglesia, ni tengas motivación para seguir sirviendo a esta iglesia. Sin embargo, ninguna de estas cosas debería llevarte a perder tu motivación de vivir en la santidad de Dios. De reflejar, hermanos, ¿qué es la santidad de Dios? Reflejar el carácter y la conducta de Jesucristo en tu vida. Hacer del carácter de Cristo y de la conducta de Cristo una realidad evidente en tu vida. Nada en este mundo debería llevarte a no hacerlo. Ni tu trabajo, ni tu vivienda, ni tus situaciones, ni tus familias, ni los conflictos en el ministerio, ni ninguna otra cosa. Nada debería ser más importante para ti, porque Cristo, su obra y su persona es más que suficiente para motivarte a vivir en santidad. Hermanos, que cuando el pecado asome y quiera tentarte, quiera seducirte, recuerda que los creyentes debemos permanecer en la santidad de Dios. Jamás el pecado te llevará a disfrutar de lo que ahora disfrutamos en Jesucristo. El placer momentáneo del pecado te gustará y será agradable, pero jamás podrá producir los efectos duraderos que ha producido y producirá la obra de Cristo en ti. El pecado te destruirá, pero la obra de Cristo, la obra de Dios a través de Cristo, hará que tú seas santo, como aquel que te llamó y que te salvó es santo. Ahora tienes motivaciones genuinas para vivir en esta santidad. Ahora deseas la santidad de Dios, que su carácter y su obra por ti sean más que suficientes. Oremos. Oh Padre, en esta noche te damos gracias una vez más. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que nada debe ser más deleitoso y pretendido por nosotros que tu santidad. Señor, nosotros queremos perseguir y permanecer y anhelar con todo nuestro corazón ser como tú. Reflejar tu carácter. Vivir en obediencia a tu palabra. Queremos que otros, Señor, vean en nosotros la eficacia de la obra de Cristo en nuestras vidas. Señor, cuanto más anhelamos y permanecemos en tu santidad, más destruido y arrancado será el pecado en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a permanecer en tu santidad. Ayúdanos a ser como tú. Como hijos amados, queremos reflejar el carácter de nuestro Padre Santo y glorioso.
Señor, no nos permitas complacernos en el pecado. No permitas que nos deleitemos en el pecado. Por el contrario, Señor, ayúdanos a aborrecer el pecado con todas nuestras fuerzas y anhelar tu santidad con todo nuestro corazón. Motivado por la persona y por la obra gloriosa de Cristo, quien nos salvó con su sangre preciosa. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.